Hola amigos, nos encontramos en Los Cabos y en este video vamos a hacer un recorrido por diferentes playitas que les recomendamos para meterse a nadar. Y es que no todas las playas de Los Cabos son aptas para nadar porque de este lado el mar está más bravo. Pues vamos a explorar. ¡Vámonos! Lo primero que tienen que saber es que Los Cabos se divide en dos ciudades, San José del Cabo y Cabo San Lucas. Y en medio de estas ciudades hay una carretera conocida como el Corredor Turístico, en donde hay muchísimas playas. Así que para que no le batallen, nosotros les vamos a enseñar las mejores opciones. Pues primero lo primero, venimos a echar desayuno aquí a un restaurancito a las afueras de Cabo San Lucas. Está de paso, así que de aquí ya agarramos ruta para irnos hacia las playas. ¡Sí! Aquí se llama Higos y Olivos y por aquí ya nos pedimos una quesadilla de chorizo y unos chilaquiles cholleros. Pues provechito, vean nada más mis chilaquiles, están bien servidos, salsita roja, huevitos y machaca. A la gente acá le llaman cholleros y les gusta mucho la machaca, por eso chilaquiles cholleros. Me encanta cuando se deshace el huevito sobre los chilaquiles, ¿a poco no es toda una escena poética? La machaca tiene chile poblano, tomatito y cebolla. Miren, Rubí ya me anda robando mis chilaquiles, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Cómo hace su quesadilla? Lo estaba probando, dame. ¿Qué tal está? ¿Qué tal está? Muy rica también. Solo me pedí una quesadilla porque hoy tengo poquita hambre, pero también está muy rica. Pues recomendados los chilaquiles cholleros, muy rica la machaca y está bien servido. Y de tomada nos pedimos un juguito verde y un juguito de melón con jengibre. Y sí que le echan jengibre, ¿eh? A mí hasta me raspó. Y aquí también hay coctelería, de hecho nos ofrecieron mimosas, pero en esta ocasión tuvimos que declinar porque vamos a ir a nadar. Pero más al rato nos echamos una ballenita. Pues bienvenidos amigos a la primera playa, se llama Palmilla. Hay estacionamiento y servicios. Vamos a ver qué tal. Pues a lo que venimos amigos, miren nada más que chulada. ¡Al agua patos! ¡Ay, qué delicioso chapuzón! Ya me urgía. Oigan, pues esta playita está muy a gusto para meterse a nadar. Los colores que se ven en el agua están bien padres, pero algo importante es que sí hay que tener cuidado con los niños porque caminas unos cuantos metros y pues ya uno ya no pisa. Miren, aquí yo ya no piso. Pero bueno, miren, en la orillita está padre como para estar jugando con el agua, con las olas. Ahí están todos los chamaquillos jugando bien a gusto. Y la chamaquilla ahí tratando de no hundirse. De repente sí te jala y te empuja el agua. Oigan amigos, y algo que nos gusta mucho de las playas de acá de Baja California Sur es que son de acceso público, es decir, son totalmente gratuitas y la gran mayoría tiene palapitas como esta, pero eso sí, se acaban bien temprano, así que si quieren una palapita hay que llegar temprano. O si van a estar visitando varias playitas, nosotros les recomendamos que se armen su propio kit playero, una hielerita y una sombrilla, siempre sacan del apuro. Y algo padre de las playas que vamos a visitar hoy es que todas tienen certificado Blue Flag, que básicamente es un programa internacional en donde se invita a la gente a disfrutar los espacios naturales como las playas, pero de manera responsable. Para que una playa reciba la certificación de Blue Flag tiene que cumplir con ciertos requisitos, como que tenga infraestructura de estacionamiento, baños y regaderas, que tenga salvavidas, que le hagan limpieza todos los días y muy importante que tenga acceso y espacios destinados a sillas de ruedas. De hecho, hasta tienen una silla anfibia, entonces si traen silla de rueda amigos, pueden solicitar esta sin ningún costo adicional y pues les dan el servicio. Eso está muy padre. Blue Flag, muy bien, mira, Blue Flag te marca, hay ciertos perímetros, solicitudes, por ejemplo, tienes que tener un acceso, estacionamiento, tienes que tener regaderas, baños, un personal que atiende la playa, que la limpian, guardavidas, un módulo de información como este con un modulista como yo en este caso, que pues somos bilingües para darle atención tanto a locales como a turistas, somos como el concierge de la playa, ¿no? Saludarlos, darles la bienvenida como ustedes de Zacatecas
cuando vaya, pues que me lleven allí al teleférico y a la mina, ¿no? A la mina. Sí conoces, Claro, claro. Miren, aquí por ejemplo hay hasta jueguitos para los pequeños y un área de banquitas para venir a echarse los ceviches que traigan, amigos. Está a gusto esta terracita, ¿eh? Nomás la vista al mar. Oigan, amigos, ¿y saben lo que significan las banderas que están en las playas? Se trata de un código internacional. Hay 5 colores. La verde significa que el mar está en óptimas condiciones para nadar. La amarilla, que hay que tener precaución. Ahorita, por ejemplo, pues sí nos da una revolcada la ola, pero de todos modos se puede nadar. La roja significa que hay peligro. Siempre hay que preguntar cuando vean una bandera roja por qué está. Puede ser que no haya salvavidas, puede ser que está muy movido el mar y ya pues cada quien decide si se mete o no. La negra significa que está prohibidísimo nadar. Y por último, la blanca significa que hay agua, malas o medusas. Miren, y aquí parte de los cuidados ambientales pusieron este gran pescado en una red para separar los plásticos y que no terminen en el mar. Aquí se avienta las botellas y aquí las tapitas. Todo esto se recicla y con lo recaudado, esto va por ejemplo a una asociación de cáncer y esto a la universidad de acá. Y no tiren basura, amigos. De preferencia, mejor tráiganse sus yetis o sus termos ecológicos. Amigos, pues qué a gusto nos la estamos pasando, qué rico chapuzón nos echamos. Pero bueno, vayan diciendo adiós a esta playa, a Playa Palmillas, porque vamos a nuestro siguiente destino. Bueno, ya nada más la foto y nos vamos. Rubí ya está preparando el tripié. Fotito y fuga. ¿Qué tal Rubí con toda la carrocería, su dona y todo, eh? ¿Por qué no usaste la dona, bebé? Ay, es que tengo mucho calor y me dio flojera inflarla. Seguramente me va a tocar a mí inflarla el día de hoy. Van a ver, amigos, van a ver. Amigos, y en cuanto a cómo llegar a estas playitas, nosotros lo que les recomendamos es que renten un auto para que se puedan mover por su cuenta y a sus tiempos. Aquí les dejamos nuestro contacto para rentar auto en cualquier parte de México. Sea donde sea que renten, asegúrense que ya les incluyan todos los seguros y que de preferencia la cobertura sea total con el deducible del 0%. Estos factores son claves a la hora de rentar auto, amigos. Sin postal al servicio de la comunidad. En cuanto a transporte público, está el Suburcabos, que es un camión que va de San José a San Lucas y puede pararse en cualquiera de las playas, solo hay que indicarle al chofer. Eso sí, hay que caminar un tramo desde donde los deja el camión hasta la playa. Vamos llegando a Playa Chileno y así en primera instancia qué fresa está, ¿eh? El estacionamiento pavimentado, palmeritas, pinta bien, pinta bien. Chequen, algo padre de las playas que tienen Blue Flag es que todas tienen infografía acerca de la playa. De hecho, ahí deberían estar publicados los estudios de calidad del agua. Cada mes se hacen estudios al agua y tienen que tenerlos publicados para el turista, para saber en dónde se anda metiendo uno, amigos. Esta está normalmente mucho más llena que las otras. Es de las más populares acá en Los Cabos. Caminamos unos 300 metros y ya nos estamos instalando en donde hay un poquito menos de gente. Realmente es muy fácil poner la sombrilla, nada más se enrosca en la arena. Bueno, normalmente es más fácil que eso. Se enrosca la parte de arriba y voilà. Y si no traen sombrilla, también en estas playitas la rentan, andan como en 250 pesos por todo el día. Acá no hay palapas, para que lo consideren, amigos. Miren, aquí también está movidito el mar, pero de todos modos sí es apto para nadar, amigos. Hay otras playas aquí en Los Cabos en donde de plano no se recomienda meterse a nadar. Son playas más para surfistas. Aquí sí, miren, aquí está toda la diversión. Oigan, y una de las razones por las cuales aquí hay más gente es que se puede hacer snorkel y ver muchos pececitos aquí cerquita. De hecho, hasta están todos los barquitos y los yates aquí enfrente. Así que muy recomendado traerse el equipo de snorkel y no hay pierde, solamente hay que irse a nadar a donde están las boyas y donde se ve toda la gente. Vénganse, vamos a explorar. ¡Vamos, nana! ¡Vamos! Se está preparando Rubí con la manga larga para no quemarse en la snorkeleada. ¡Ahí viene Rubí! ¡Ahí viene Rubí!
¿Qué tal, amigos? ¿Cuántos pececitos? Y como tip, casi todos están justo en la entrada de la playa, al lado de las rocas, en donde está toda la gente. Uno camina unos cuantos pasos y luego ya ve todos los peces. Oigan, y como dato curioso, Los Cabos fue el primer lugar en tener una playa Blue Flag en todo México, y hoy en día es la región que tiene más playas Blue Flag también en todo México. Bien ahí Los Cabos. Miren nomás, sí me dio una buena revolcada, cuando estaba saliendo del mar. Tengo un chorro de piedritas en las bolsas. Yo me morí de risa, perdón, bebé. Y algo muy importante acerca de todas estas playas con esta certificación es que no admiten mascotas. Se trata de hacer conciencia a la gente de que si traen un perrito, luego pueden atacar a los animalitos de aquí de la playa. Por ejemplo, se topan un cangrejo y muchas veces los matan. O toda esta zona que es área de anidación de tortugas, los perros luego escarban y destruyen los nidos o incluso dañan los huevos. Nosotros los invitamos a que si van a playas donde sí aceptan a sus mascotas, siempre estén al pendiente de ellos. Y muy importante, también recojan sus caquillas, que nos ha tocado ver de todo, amigos. Pues díganle adiós a Playa Chileno. Adiós, adiós. Bienvenidos, amigos, a Playa Santa María. Pues esta playita, amigos, es Santa María. También es de las favoritas para hacer snorkel porque está adentro de una caleta. Miren, aquí hay menos gente que en el Chileno y tampoco tiene palapas. Uno que tiene que traer su sombrillita. Normalmente está tranquilo, pero hoy nos tocó bandera roja. Sí está algo bravo el mar, pero nos vamos a ir a nadar allá donde se ve toda la gente. Oigan, pues José ya se fue a hacer snorkel otra vez. Yo la verdad es que ya me moría de ganas por echarme un juguito. Y pues como quiera aquí le ando echando el ojito. Vean nomás, vean nomás. Ay, ya se me hizo agua la boca. Ya los antojé también. Espumita. Me abandonó Rubí, amigos. Ni modo, vámonos a snorkelear. Vámonos a snorkelear. ¿Qué tal estuvo, baby? Ay, te perdiste de toda la diversión, los pececitos. Yo Ay, me cansé. me perdí de la diversión. Sí. Pero si verte fue mi diversión. Algo importante es que en todas estas playitas no hemos visto venta de alimentos ni bebidas, ni siquiera hay vendedores ambulantes, así que cada quien tiene que traer sus propias cosas. Eso sí, nada de dejar basura. Ahora sí nos bajamos la hielera, nosotros nos trajimos estos juguitos a la caguama de la marca Pacífico, acá la llaman ballenas, están bien buenas. A su salud, amigos. Por fin, amigos, ahora sí, después de tanto nadar, un juguito bien merecido. Saludcita, saludcita. ¡Ay! Y comparando el snorkel, si traen niños pequeños, les recomendamos más Chileno, porque ahí literal caminas unos pasos y ya estás viendo los pececitos casi que ni te tienes que sumergir todo el agua. Pero si tienen más experiencia snorkeleando, la verdad es que les recomendamos más Santa María. Por cierto, si se puede ingresar bebidas alcohólicas, lo que no se puede es fumar. Todos estos son espacios libres de humo. Más que nada por las colillas de los cigarros, porque luego a la gente se le hace fácil y los tira a la arena. Son un gran problema para el ambiente, hay muchísimas colillas en el mar y como sabemos pues tienen bastantes contaminantes, compuestos tóxicos. Pobres pececitos están muriendo de cáncer de pulmón y ni pulmones tienen. No, pero ya hablando en serio, se dice que las colillas de cigarros contaminan incluso más que los popotes. Oigan, Rubí me explota, no me deja echarme mi juguito a gusto. Como ella se echó el suyo. Órale, ponte para la foto. Foto, pues foto. Ya hasta me mandó a cambiarme de camisa, amigos. Así es esto, así es esto. Así, nena, ¿te parece así? Estás precioso, hermoso. Excelente. Póngase. Póngase, dice.
Y pues todas estas playas que les estamos mostrando son las que más les recomendamos para nadar, pero de todos modos, la verdad es que el mar sí está algo movidito, de repente sí llegan olas bravas. Si lo que buscan son aguas más tranquilas, nosotros les recomendamos que consideren las playas de La Paz. Vayan a ver nuestro video para que vean de qué les estamos hablando. La gran diferencia es que La Paz está dentro de una bahía, por eso las playas son muy tranquilas, poco profundas y sin olas. Pero bueno, si ya andan por aquí y no tienen oportunidad de ir a La Paz, vénganse a disfrutar de estas playitas. De todos modos, uno se la pasa muy bien. Bien revolcado, pero uno se divierte. Miren, aquí limpian hasta detalle, ¿eh? Todo lo que no es piedrita aquí con este cernidor se lo llevan. Que colillas, amigos, aquí no se puede fumar. Pistaches, todo, ¿eh? Oigan, y algo que nos sorprendió muchísimo es ver tanto desarrollo inmobiliario. Nosotros venimos hace como 7 años y no había nada. Y hoy está lleno de construcciones, nuevos edificios. Impresionante, de verdad, sorprendente. Díganle adiós a Playa Santa María. Adiós, Playa Santa María. Adiós. Recuerden que todas estas playitas que les estamos mostrando son Blue Flag, entonces tienen regaderas, baños y accesos para sillas de ruedas. ¿Mucho mejor, nena? Esto está caliente, pero mucho mejor. Bienvenidos a Playas Las Viudas. Este está un poquito más difícil de encontrar. De hecho, es una playa que no es tan visitada, amigos. Bandera roja, amigos. La verdad es que está muy fuerte el oleaje. Las playas normalmente en la mañana es cuando están como más tranquilitas. Ahorita ni de chiste nos metemos. Pues no, amigos, nomás no se me hizo la dona. Ni modo, será para cuando encontremos otras playitas más calmadas. Pero bueno, nos sentaremos a disfrutar un rato del mar. Saludcita por ustedes, amigos. Y como ven, pues casi no hay gente, solamente hay unas cuantas personas por allá. Aquí tampoco hay palapas, hay que traerse su sombrillita. Y es una muy buena opción si quieren algo más privadito. Amigos, y muy seguramente se preguntarán, ¿el agua está fría? Pues la respuesta es, ahorita en verano no, para nada. Está en su punto muy refrescante, muy a gusto para meterse a nadar, echarse un chapuzón. Pero tienen que saber que en invierno la verdad es que sí está helada. Solamente los valientes se meten. Bueno, si vienen de Canadá, no se les va a hacer nada fría, pero para nosotros mexicanos, la verdad es que uno sí le batalla para meterse. Pero ahora sí que cada temporada tiene algo que ofrecer. Justamente en invierno, de enero a marzo es cuando se ven ballenas por acá. Así que unas por otras. ¿Qué prefieren, amigos? ¿Aguas frías pero con ballenas o aguas cálidas pero sin ballenas? Comenten, comenten, díganos qué prefieren. Miren, 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 ya se lo colmara y viene la ola, y viene la ola. ¡Hijo de su! ¡Ay! ¡Ay! Pues bueno, amigos, no hay mucho que hacer en esta playa. Relajarse, tomarse unas fotitos acá en la piedra. Es hora de irnos y como bonus le tenemos una playa adicional en donde si ya están por aquí, pues les recomendamos para que vean el atardecer. Me encanta que haya tantas playas con acceso público. Ojalá, ojalá que nunca privaticen y que pase a lo mejor como Cancún, que de tantos hoteles uno ya no puede pasar a la playa gratis. Y pues un aplauso para Baja California Sur. Bienvenidos, amigos, a Playa Monumentos. La verdad es que no es una playa para nadar, es más como para surfistas. Vean nada más qué chulada, amigos. Este es uno de los pocos lugares sobre la costa de Los Cabos en donde se alcanza a ver el atardecer. Y sin duda lo mejor de todo es la vista tan impresionante que tenemos al arco. ¡Arco! Aquí obviamente tenemos que tomar las fotitos del atardecer. Obviamente, ve esto. ¿Cómo vamos a desaprovechar esta increíble vista y este hermoso atardecer? Miren a la TikToker, YouTuber, Instagramer haciendo sus tomas, sus selfies. El detrás de cámara. Síganos en TikTok. Miren, para que se den una idea, allá enfrente, ese es el arco, de hecho ahí se ve. Por acá está Cabo San Lucas, esa es playa El Médano. Y este hotel no sé cuál sea, pero pues tiene buena vista al atardecer. Su playa no está padre, pero su vista está chida. Por acá arriba están unas terracitas también con vista padre. Ahí está de hecho una que nos han recomendado mucho que se llama Mona Lisa. Ya luego iremos a grabar la terraza Mona Lisa. Hoy no, porque se necesita reservación y pues también necesitamos echarnos un baño. Es una cena de varios tiempos, algo acá gourmet. Nos dicen que es una de las mejores experiencias culinarias para ver el atardecer. Ya luego les diremos qué tal está.
Por mientras, disfrutemos esta experiencia que es gratis. Sí, ¿verdad? Adiós, señor Sol. Adiós, adiós, señor Sol. Adiós, adiós. Wow, ve cómo se ve ahí el halo del sol. Adiós. Aló, aló, adiós. Adiós. Bien, amigos, José sigue súper emocionado, respirando aire puro, contemplando el arco, disfrutando de los últimos momentos del atardecer. Oigan, y claramente esta playa no es Blue Flag, pero sí tiene acceso peatonal. Uno se estaciona en la calle arribita y ya baja caminando. Amigos, y para cerrar con broche de oro, este día venimos a cenar una pizzita. Habíamos estado comiendo puras papitas, así que bien merecida. Venimos al restaurante Pizza Nostra y nos pedimos una margarita especial. Esta tiene 4 quesos, tomate y albahaca. Pues provechito, amigos. Muy rica la margarita especial, nos encanta, se las recomendamos, amigos. Y de tomar, yo me pedí una sangría y José un clericot. La verdad es que está más rico mi clericot, amigos, porque tiene pedacitos de nuez. La neta está más buena la sangría, pero bueno, a su salud, amigos. A su salud, a su salud. Amigos, pues ahora sí ya va siendo hora de despedirnos. Esperamos que les haya gustado mucho este video. Con esta rica pizzita les decimos adiós. Ya saben que los queremos, los adoramos. Les mandamos muchos besos, caricias, abrazos. Nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós. ¡Hala! Estamos bien quemados, nena. Bien quemados. Yo creo que es la luz, ¿no? Amigos, usen protector solar.